¿Qué tal, mi querido estudiante herediano del quinto año de secundaria al curso de razonamiento matemático? En esta clase virtual trataremos en esta vez series y sumatorias. Bueno, la serie y sumatoria sencillamente es una continuación ordenada de términos que guardan una determinada regla de formación. Bueno, tenemos dos tipos, ¿no? La serie aritmética y la serie geométrica. Para la serie aritmética, bueno, ya se ha visto antes, ¿no? Temas anteriores, ¿no? Hemos sumado una progresión aritmética. Vamos a recordar un poco de ello. Una serie aritmética es una continuación ordenada de números en los cuales se cumple que cada término es igual a su anterior aumentado en una cantidad constante llamada razón, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente, lo hemos visto como una sucesión. Esta vez vamos a verlo como una suma. Ahora, para poder deducir estas fórmulas tenemos que entender un poquito el comportamiento de esta serie, ¿no? Por ejemplo, el primer término, el segundo término, el tercer término y así sucesivamente, el término n-1 y el término ns o el último término, ¿no? Donde la razón, sencillamente por la definición que me da, es restar el anterior término y así podemos obtener la razón. En este caso, la razón es igual a 2 menos a 1, también puede ser igual a 3 menos a 2, a 4 menos a 3 y así sucesivamente a n menos a n menos 1. ¿Cuántos tipos de series hay? Bueno, tenemos, para el caso de la aritmética, tenemos serie creciente y decreciente, donde la serie creciente los términos van aumentando de acuerdo a una razón. Dice, cuando la razón resulta ser positiva, en este caso cada término resulta ser mayor que el término anterior. Efectivamente, por ejemplo, 3, 5, 7, 11 y así sucesivamente. En este caso nos piden que sumemos todos ellos, me da 26, ¿no? Donde el término 2 es igual al término 1 más 2. El término 3, el término 2 más 2, ¿no? O si quieres, le se puede restar para que compruebes que la razón es la misma. 11. Por ejemplo, 7 menos 5, 2. 5 menos 3, 2. ¿No? A ver, serie aritmética decreciente. En este caso, para que sea decreciente, el término 2 o el término que es superior al anterior es menor que los términos iniciales. Cuando la razón resulta ser negativa, en este caso cada término debe ser menor que el término anterior. Por ejemplo, el término 2 menos el término 1 es menos 5, ¿no? Y así el término 3 menos el término 2 es menos 5. Esos son los tipos de serie creciente y decreciente. Vamos a ver otro tipo. Antes de pasar a la progresión geométrica, vamos a poquito deducir las fórmulas. ¿Cómo es que podemos sumar este tipo de serie que es la aritmética? Ya hemos dicho que el término 1, término 2. Entonces las fórmulas para poder, primero esta fórmula que me están dando, para calcular el término enésimo ya se ha visto anteriormente, lo que es una sucesión. Para yo calcular cualquier término de la serie, ¿a qué va a ser igual? Al término primero más n-1 por la razón. En este caso tengo el término 1 está acá, el término más n-1 por la razón. Ahora, yo quiero saber cuál es el término cuántos, por ejemplo, si me hago una serie, cuántos términos tiene la serie. Entonces yo voy a despejar de acá n, despejo n, que será a n menos a 1, pasa a dividir la razón y el término menos 1 pasa a sumar. Entonces me queda así, despejo sencillamente como si estuviera despejando una variable. Luego, la formulita que me permite sumar todos los términos de la serie es la siguiente, ¿no? La suma de todos los términos es igual al primer término más el término último entre 2 por la cantidad de términos, donde n lo he despejado de acá. Ahí está, ¿no? Así se calcula la suma de todos los términos de esta serie aritmética. Ahora, el término central solamente yo lo puedo calcular cuando la cantidad de términos es impar. Por ejemplo, hay 21 términos, cuando hay 57 términos.
si hay una cantidad impar de términos, yo puedo calcular el término. ¿Cómo lo calculo? Sumando el primero más el último entre 2, ¿no? Ahora, otro tipo de serie que normalmente nos encontramos es la serie geométrica. Es una continuación ordenada de números en los cuales se cumple que cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad constante llamada razón. Acá hay una serie donde este es el primer término, el segundo término, igual que la serie aritmética, ¿no? Pero en este caso la razón ya va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, la razón va a ser igual a ¿qué? A2 entre A1, A3 entre A2 y así sucesivamente entre a n menos 1. Así se comporta la razón a diferencia de la serie geométrica. También tenemos creciente y decreciente, cuando los términos superiores van a ser igual al término anterior por la razón, ¿no? Por ejemplo, 9 es 3 por 3, donde 3 es la razón, 27 es 9 por 3, o si gustas puedes hacer esto, ¿no? Dividir 9 entre 3, 3, 27 entre 9, 3, 81, 27 y así sucesivamente. Para la decreciente va a ser un poquito diferente, ¿no? Por ejemplo, el término 2 va a ser menor que el término primero, donde yo voy a multiplicar ya no por un número entero, sino voy a multiplicar por una fracción para poder hallarlo del término siguiente, ¿no? Por un medio, y así sucesivamente puedo yo multiplicar por una fracción. Obviamente esa fracción tiene que ser el numerador menor y el numerador menor y el denominador mayor, ¿no? Para que sea una serie geométrica decreciente, ¿sí? Entonces, las formulitas igual las tenemos acá. Este es el término enésimo, ¿no? Donde me va a permitir calcular cualquier término de la serie, ¿no? Y si yo quiero calcular el término, por ejemplo, 20 de la serie, ahí será A20, A1 por R a la 20 menos 1. Y así puedo calcular cualquier término de la serie. Para la suma de los términos lo podría calcular así, ¿no? El término primero, paréntesis, la razón elevado a la n menos 1 sobre R menos 1, donde R representa la cantidad de términos. El término central, cuando obviamente siempre es impar, yo puedo calcular el término central. El término central será raíz cuadrada de AC por AN. ¿Sí? Entonces, no, acá debe ser A1, ¿ya? A1 por AN. Bueno, tenemos unas principales sumas notables, ¿no? Donde tenemos la suma de los números naturales, n por n más 1 sobre 2, la suma de los números pares, n por n más 1, la suma de los términos impares, ¿no? Donde el n tiene la forma de 2n menos 1, cuando es par 2n, cojo el n, lo llevo al cuadrado y me sale toda la suma de los números cuadráticos, ¿no? N por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y acá tenemos la suma de los números de los cubos, ¿no? Los cubos perfectos. N por n más 1 entre 2 al cuadrado. Y para ir acabando, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Cuando te dan este tipo de suma de serie, 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, entonces lo puedes calcular por n más 1 sobre donde n es este término de acá. Es la cantidad de términos prácticamente que tiene esta serie. Ya tienes la suma de las fracciones, donde es una serie muy bonita. Por ejemplo, tienes 1 por 2, 2 por 3, ¿no? De manera práctica, sencillamente coges el n y lo divides entre n más 1 y será igual a toda esa suma, ¿no? Una forma de comprobar esto es descomponiendo, ¿no? 1 sobre 1, menos 1 sobre 2, 1 menos 2, menos 1 sobre 3, vas sumando todo, se cancela y te queda 1 sobre 1 menos 1 sobre n. ¿Sí? 1 sobre 1 más n, ¿no? Multiplicas en ASPA y te sale esto, ¿no? La suma de pares de los cuadrados, ¿no? Y la suma de los cuadrados de los números impares. Sí, muy bien, querido estudiante herreriano, espero te sirva mucho este material que se preparando con mucho cariño y lo puedas aprovechar al máximo. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.